Frecuentemente respondo preguntas en relación al herpes zóster, si es lo mismo que la culebrilla, si es tan terrible como escucho, si me tengo que vacunar o no, si hay tratamientos, qué puedo hacer. Bueno, en este video te lo explico. Empecemos por el principio. Todo empieza con un virus, el virus del herpes zóster, que si bien es un herpes virus, no es el mismo virus que da el herpes labial o los herpes genitales. Es un virus de la misma familia, pero es distinto, es el herpes zóster. Cuando nacemos no tenemos defensas contra el virus de la varicela, salvo que nos vacunemos, como vamos a ver más adelante. Si no tenés defensas, la primera vez que te expones al virus, el virus te va a generar una infección y esa infección te va a dar una enfermedad que es la que conocemos como varicela. Es una enfermedad muy común en la infancia, característica por un brote que tiene vesículas, que después terminan en costras, que pican mucho, pueden dar fiebre y es muy contagioso. Lo bueno es que el sistema inmune empieza a controlar la infección y te curas. Un detalle es que controla la infección, pero la verdad es que no la elimina, entonces el virus queda inactivo en algunas neuronas del cuerpo. ¿Y por qué te estoy contando toda esta historia? Porque si no tuviste varicela no vas a tener zóster. Y acá hay un primer punto que es importante, es que uno puede evitar tener varicela vacunando. Así que hay que vacunar a los chicos y a las chicas contra la varicela. Bueno, pero ¿qué es el zóster? Bueno, el zóster es una reactivación de este virus de la varicela que, como te conté, queda inactivo en algunas de las neuronas. En algún momento de tu vida, las defensas que mantenían al virus a raya pierden un poco el control sobre el mismo y este aprovecha y te vuelve a dar síntomas, te vuelve a dar una enfermedad, pero en este caso es una enfermedad localizada en un sector de tu cuerpo. Normalmente es un sector de la piel y es lo que conocemos como el herpes zóster o la culebrilla. A diferencia de la varicela, en esta ocasión cuando el virus se reactiva va a viajar por los nervios hasta alcanzar la piel y te va a dar una serie de síntomas y lesiones en ese lugar. Lo típico es que te suele dar un dolor, es un dolor que a veces cuesta identificarlo, un dolor que quizás no sentiste en otros momentos, como que pica, que arde, un hormigueo. Al mismo tiempo puedes sentir que la piel está más sensible, lo que le decimos hipersensibilidad o alodinia, que es la sensación dolorosa frente a estímulos que no tendrían que ser dolorosos. Por ejemplo, el roce de la ropa. Lo otro característico es el brote en la piel, que son lesiones normalmente coloradas, pero lo más característico son las ampollitas o vesículas que a medida que va progresando los días terminan formándose en costras. Puede picar, te puede dar fiebre, dolor muscular, cansancio. Entonces el cuadro típico es esta sensación extraña o dolorosa en un sector del cuerpo, normalmente suele ser en una única mitad, a nivel del tórax o en la región lumbar, y que tiende a tener estas lesiones coloradas con las ampollitas o las vesículas. Y no va a dar la vuelta, no va a pasar nada si llega a la mitad. Estas cuestiones que uno escucha a veces que te va a comprometer la vida, te va a matar, eso no ocurre. La verdad que por suerte el zóster tiene un pronóstico excelente y la mayoría de los casos resuelven dentro de las primeras 2 a 4 semanas las lesiones y las molestias de esta sensibilidad pueden tardar un poquito más en irse. Es cierto que en algunos casos, especialmente en pacientes que tienen las defensas muy bajas, pueden dar otro tipo de complicaciones. Una complicación común es que las lesiones se sobreinfecten, se infectan con alguna bacteria y entonces hay que cambiar un poquito el tratamiento. También puede haber lesiones en algunos lugares como en los ojos, en el conducto auditivo, que pueden comprometer esos órganos, pero la verdad que eso es algo bastante raro. La más conocida y temida de las complicaciones es lo que le decimos la neuralgia postherpética, y que eso ocurre cuando los pacientes siguen con dolor después de 3 meses de haber iniciado el cuadro. ¿Por qué hay reactivaciones? La reactivación ocurre porque el sistema inmune se debilita, entonces pierde el control sobre la infección. Esto puede ocurrir por varias cosas. Una causa es lo que le decimos en esencia del sistema inmune o envejecimiento del sistema inmune, que a medida que pasan los años, especialmente contra esta infección, va perdiendo un poco de efectividad. Por eso es que el herpes zóster es más frecuente en edades más avanzadas, especialmente después de los 50 o 60 años. También puede haber algunas enfermedades como el VIH, algunos tumores, algunos tratamientos, pacientes en quimioterapia, pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos que debilitan un poquito las defensas. Esas también son causas de reactivación del herpes zóster. Si tenés zóster, ¿qué cosas tenés que hacer? Lo primero es recordar que es una enfermedad con un pronóstico excelente. La verdad que salvo pacientes inmunocomprometidos, casos muy extraños, no tiene mortalidad. Y que tu sistema inmune va a volver a tomar el control sobre la situación y te vas a curar.
Si tienes dolor, tomar algún analgésico común, como puede ser paracetamol o ibuprofeno. Mantener las lesiones limpias, lavándolas con agua y con jabón, secándolas con cuidado. Puedes cubrir las lesiones con un apósito estéril. Evita usar ropa ajustada. A muchos pacientes les ayuda poner compresas frías o cualquier cosa que tenga fría en el freezer, apoyar en la zona que te genera molestias varias veces al día puede ayudarte. Y eso suele ser suficiente para la mayoría de los casos de herpes zóster. Si no mejorás, o para algunos casos muy puntuales, hay otros tratamientos que se pueden hacer. Si el dolor es muy intenso, se pueden usar dosis más altas de los analgésicos que nombramos al principio o usar analgésicos ya más fuertes. El dolor del zóster puede ser un dolor especial porque viste que te conté que se reactiva y va corriendo hasta la piel a través del nervio. Entonces genera una lesión en el nervio y ese tipo de lesión da un dolor especial que le decimos un dolor neuropático. Y esos tipos de dolores muchas veces requieren un grupo de tratamientos farmacológicos especiales. A veces usamos medicamentos que se usan para las convulsiones, como gabapentin o pregabalina, o medicamentos que tienen que ver más con la línea de los antidepresivos, por ejemplo, como amitriptilina. Y son los mismos que también se usan cuando está esta complicación que hablamos antes, que es la neuralgia posherpética. También disponemos de unos medicamentos antivirales. Los antivirales, quizás escuchaste aciclovir, valaciclovir, que lo que sabemos es que si se toman dentro de las primeras 48 a 72 horas, pueden acortar el periodo de síntomas de la reactivación. Importante para saber con esto es que tenés esta ventana de tiempo, o sea que hay que consultar rápido a ver si te vas a beneficiar o no. Y por otro lado es que lo que sirven son las formas sistémicas, o sea, tomándolas por boca o en algunos casos endovenosos, pero las cremas no demostraron utilidad. Otro tratamiento que quizás escuchás es el uso de corticoides, que hoy en día no están indicados, sabemos que no mejoran el cuadro ni disminuyen la posibilidad de neuralgia posherpética, así que salvo situaciones muy puntuales como compromiso oftálmico, no se usan. Estos tratamientos, dosis más altas, medicamentos especiales, uso de antivirales, son temas que hay que definir con tu médico, así que hay que consultar. Es más probable que te vayas a beneficiar de estos tratamientos avanzados si, por ejemplo, tenés más de 50 años, si las lesiones son extensas y muy dolorosas, si las lesiones son en alguna otra parte del cuerpo que no sean las típicas como el tronco o la región lumbar, especialmente si es una lesión que compromete en la zona de la cara y el ojo, si tenés algún problema con tus defensas, algún tipo de inmunocompromiso, vos o algún familiar tuyo, algún conviviente. En todas estas situaciones probablemente terminemos indicando algunos de los tratamientos más avanzados, así que especialmente si tenés eso hay que consultar. Otra pregunta que me hacen muy seguido es, ¿tengo zóster? ¿Puedo contagiar? Sí, podés contagiar y lo que uno contagia es el virus de la varicela. Lo que no podés contagiar es el zóster en sí. En las vesículas hay virus. El virus va a tener un primer contacto con alguien que no tiene defensas y como dijimos al principio, le va a dar varicela. ¿Cuándo contagias? Cuando las lesiones de la piel todavía son vesículas o ampollas, que ahí está el virus. Cuando ya están en costras ya no contagias más. Entonces, evita el contacto con cualquier persona que no haya tenido varicela, con pacientes con problemas en sus defensas, con inmunocomprometidos, con embarazadas y con niños menores al año. Y seguramente te estarás preguntando, ¿me va a pasar todo esto a mí? Viste que cuando uno escucha muchas noticias o ves en la tele, en las redes, cosas, todo es malo, muy malo y peor, y uno empieza a tener como esta inquietud, esta incertidumbre, bueno, ¿cuándo me va a tocar? Pero bueno, lo que vos querés saber es si te puede pasar. ¿Te puede pasar? Sí. ¿Puedes llegar a tener complicaciones? También. ¿Puedes ganar la lotería? También. Pero bueno, ¿cuál es la chance de que todo esto ocurra? Una buena forma de saber cómo es la evolución de esto es revisar qué pasó con los estudios con las vacunas. Mira, te lo cuento. En el estudio más importante de vacuna contra el zóster, lo que hicieron es agarrar a 15.000 personas mayores a 50 años sin ningún problema en sus defensas, inmunocompetentes, y a la mitad, a 7.500, le dieron vacuna. Y a la otra mitad, a otros 7.500 aproximadamente, les dieron vacuna de mentirita, o sea, no era vacuna, era un placebo. Lo siguieron alrededor de 3 años y fueron registrando cuántos casos había de herpes zóster y cuántos casos había de neuralgia posherpética a lo largo de esos años. ¿Qué pasó con el grupo que recibió vacuna de mentira, o sea, los que no se vacunaron? Para ser exactos, eran 7.695 personas. O sea, imagínate, más o menos un estadio Luna Park lleno. Y lo siguieron durante 3 años. En esos 3 años,
¿Cuántos de esos 7.695 tuvieron zóster? Hubo 210 casos de herpes zóster y 18 casos de neuralgia posherpética. Otra forma de decirte lo mismo es que cada 1000 personas que uno las sigue durante un año que no están vacunadas, va a haber alrededor de 9 personas, 9 casos de zóster por cada año que va pasando. Primero te quiero contar que tenemos dos tipos de vacunas para evitar este problema. Una vacuna lo que hace es evitar la prima infección. Entonces, no te vas a contagiar contra la varicela, entonces no vas a tener zóster. La vacuna contra la varicela es una vacuna que está en calendario nacional en muchos países y no hay muchas dudas de su efectividad, así que nada, hay que vacunarse. Por otro lado, tenemos vacunas que están pensadas para evitar la reactivación del virus de la varicela, o sea, evitar el zóster. Existen dos vacunas, una vacuna que salió primero, que es de tecnología de virus atenuados, que es un poco menos efectiva y que la verdad que es la que en general ya no se está consiguiendo. Y hay una vacuna nueva que es de tecnología recombinante, que es la que te voy a comentar ahora. La verdad que es una vacuna que es muy segura y es efectiva. ¿Te acordás que te conté que de los 7.690 personas que nos habían vacunado, en ese grupo hubo unos 210 casos de zóster? Bueno, en el grupo vacunado hubo solamente 6. O sea, es muy buena. La eficacia para prevenir zóster es cercana al 100% y para prevenir neuralgia posherpética alrededor de un 90%. Y no se reportaron efectos adversos graves. Los de todas las vacunas, un poco de dolor donde te pinchan, el hematoma, un poco de cansancio, mialgias, pero ninguna cosa para preocuparse. La indicación clásica es en el grupo de mayores a 50 años, independientemente de si tuvieron o no varicela e independientemente de si están o no vacunados. Te puedes vacunar igual. El esquema es de 2 dosis, normalmente separados entre 2 y 6 meses y te daría inmunidad por lo menos durante unos 10 años y por ahora no hay indicación de dar refuerzos. En general se puede aplicar al mismo tiempo que otras vacunas como la de COVID, de influenza, de neumonía, la doble o la triple bacteriana y no vas a tener ningún problema. Y si bien no hay problema que si tuviste zóster podés volverte a vacunar, la verdad que es raro que vuelvas a tener zóster muy rápido después de haber tenido ya un episodio, entonces normalmente se espera alrededor de 6 a 12 meses para vacunarte. Y ahora una pregunta que me hacen mucho es: Santiago, ¿me conviene vacunarme o no? ¿Qué hago? ¿Me vacuno? Vi en la publicidad, vi en la tele, vi en las redes sociales publicidad sobre esto. Por un lado tenemos un problema de salud que es frecuente, pero que tiene un pronóstico muy bueno y la mayoría de las personas no van a tener un problema. Pero es cierto que un grupo pequeño de los pacientes que tienen reactivación van a tener complicaciones y pueden tener neuralgia posherpética. Y la verdad que sí, yo preferiría no tenerla. A su vez, tenemos una vacuna que demostró ser efectiva y demostró ser segura. Entonces parecería como un poco obvia decirte, y sí, la verdad que vacunate. Pero hay algunas otras cosas que quizás tenemos que tener en cuenta. El principal pero que yo le encuentro es que al ser una vacuna que no está incluida en el Programa Nacional de Vacunación, es una vacuna que vas a tener que pagar de tu bolsillo. Y entiendo que para cada persona puede ser distinto el balance entre el beneficio y el costo. Quizás podés pensar que el riesgo de tener zóster o una complicación es bajo y en este momento tu situación económica no está como para querer gastar plata en la vacuna. Por otro lado, también podrías decirme y que independientemente de cuánto salga, si puedes disminuir un poco el riesgo, harías cualquier cosa para hacerlo, así que te parece que tiene sentido vacunarte. Y cada persona puede ser distinto respecto a esto. Lo que puedo hacer es ayudarte a entender, darte conocimiento, para que vos puedas definir tu preferencia con una buena calidad de información. Si te pareció útil, si te gustó, bueno, dale me gusta, suscríbete, compartilo y nos vamos a estar viendo en algún otro video.